el regreso de una de las secciones más queridas por ustedes de este canal, las casas extrañas de Bogotá. Nos vinimos hasta Suba, esta es la avenida Cali. Pues claro, para estas tareas callejísticas me tengo que venir con los mejores. El señor Tomás de Cine. Sí, muchachos, bienvenidos. Porque me pongo tan nervioso en otros canales. Preparado para ver las casas extrañas, los conjuntos extraños de hoy. Y también nos trajimos al señor Lisca, el único Sebastián. Sí soy. Y sí, la verdad es que este lugar me lo pasó uno de ustedes a través de Instagram. La buena! La queremos mucho. Ah, bueno, es que hoy ganó Colombia contra Alemania. Ellos sí tienen energía. 2-0. Ellos sí tienen energía específica. Deberían venir a acompañarnos. Sí. Entonces sí, cuando me dijeron de este lugar, la verdad me costó muchísimo ubicarlo porque esta persona se me desapareció del mapa. Pero después de mucha investigación logré ubicar y la verdad es que es un lugar que se ve muy interesante, muy bacano. Entonces sin más preámbulos, ¡vamos allá! Esa subida yo creo que supera la dichosa pared, weón. Está bien inclinada. Marica, el carro como se ve. No puede Vamos a ser. hacer un video subiendo eso en bici. Aquí Diego nos adelantó un poquito de las casas de hoy o conjuntos y solo me dijo que era como unos iglús. Y uy, qué chévere, weón. Severo, ya los estoy viendo. Qué raro, weón. ¿Son casas, sí? Son casas, sí señor. Están chimbas, weón. Entonces no tenemos que trasladarnos ni siquiera a Alaska o a los lugares donde hayan iglús para ver iglús, porque aquí mismo los tenemos. Sean bienvenidos al barrio de los iglús. ¿Cómo les parecen estas casas? Al lado y lado. Se siente diferente. Así, además es hasta arriba, güey. De primer vistazo, mi comentario como más general es que se siente una vibra como muy comuna, como tipo comuna 13 y de vecindad, como mera vecindad, todos se conocen con todos. Severo, está único. Yo nunca me lo imaginé que aquí en Bogotá cosas como estas, ¿no? Pues es que igual sí toca subir bastante, o sea, como vieron la otra calle, esta vaina es una subida bastante pronunciada. Y estas casitas las hay más o menos en unas 3 cuadras. Incluso miren que el salón comunal también tiene como esta formita. Bueno, este barrio se conoce como Comuneros. Hay 2 barrios comuneros en Bogotá y este existe desde 1996. Sucede que durante la primera alcaldía de Antanas Mocus, mediante una tutela se consiguió que los recicladores tuvieran el derecho a una vivienda digna y propia. Entonces hubo la verdad bastante dificultad para poder, digamos, asignar una zona a los recicladores. Estaba tratando como Mocus de dejarlos en Las Cruces o en Bosa, o si no también en este lugar. Esto también se conoce como Unza. Unza es el barrio que queda aquí pegadito. Y pues finalmente en el 96 consiguieron que la alcaldía local de Suba accediera a darle cobijo a los recicladores. Entonces aproximadamente 200 familias de recicladores fueron ubicadas en este lugar. Claramente tenía como una fama de ser un lugar un poco peligroso, pues era como la periferia de Bogotá, pero en este momento no es ni de lejos la zona más extrema de distancia de Bogotá. Entonces resultó quedando en una muy buena ubicación. Como se dan cuenta, y obvio lo que llama la atención de todo este lugar son esos techos de zinc con esas formas como tan peculiares, tan particulares, incluso caprichosas, que uno pensaría que es un desaprovechamiento del espacio de las casas. Ojalá que tengamos la oportunidad tal vez de ver una desde adentro, pero si no, pues entonces trataremos de investigar o hacernos una idea de este lugar, por qué tenía esos techos así con esa forma. Bueno, claramente esto fue hace 26 años. Hace 26 años, entonces pues claramente pues ha habido como una mejora tal vez de la situación de las personas. Entonces casas como estas ya, como se dan cuenta, no tienen la misma estructura, sino que esta ya le mandaron 4 pisos, o sea, ya es una cosa bastante grande. Y pues como estas hay otras, hay unas que incluso se ve todavía como el redondel y hay encima como toda la casa. Vamos a tratar de encontrarla, a ver si la vemos.
O sea, por ejemplo, es tan tranquilo porque igual la gente viene acá y deja sus cositas para que se les sequen, déjale los zapaticos, aquí tienen su ropita tendida y pues todo bien. La recolección de la basura, un funcionario de la alcaldía está ahí. No me pensó entonces solo de los perritos, güey. Fue triste como el man le tiró el hueso y el perrito no alcanzaba y el chino no hace nada y el perrito ahí casi se mata por ese hueso. Entonces, pues no sé, güey. Siento que aquí se pueden ver varias cosas, o sea, como gente bien, como gente así como un poquito... ¿De sensibilidad? Sí. O sea, perros son animales también, güey. O sea, que les cuesta... Es que hay gente que no tiene el mismo tacto para los temas sensibles, ¿no? Sí. Y si están como amarrados, se ve feo. Sí, pues eso Y digamos. precisamente la señora, yo estaba chismoseando y dijo que si no se llevaban los perros, como que si no los podíamos llevar. Bueno, pensó que nosotros veníamos con todos ellos, sí. Hay casas que las conservan bien bonitas, como hay otras que ya las tienen todas descuidadas. Claro. No sé si han dado cuenta. Sí, es bastante notorio. Bueno, llegamos como al límite de aquí del barrio, de la subida. ¿Qué pasa si cogemos hacia allá? Está cerrado y está cerrado. Vean que hay como unas tienditas. La última casita de la cuadra es la tiendita. Tiene hasta su propia zona de esparcimiento ahí para los asados prohibidos. Oiga, si normalmente un barrio tiene como la Virgen o algo así acá, y aquí tienen es un asadorcito para... Uy, me imagino que esta vaina para el Día del Padre estuvo una chimba. Yo no creo que lo utilicen ahorita. No tiene cara, no tiene pinta en esa mierda. Yo creo que tiene otra función. Me gusta bastante los detalles navideños que todavía se conservan. Esto también como cuando estuvimos en los barrios allá internacionales, que la gente pinta los postes, pinta los andenes. Eso me parece muy bacano que todavía se da. Esta casa, por ejemplo, está bien bonita, bien conservada. Sí, lo que yo digo, hay casas que están bien bonitas y hay casas que no les dan como amor. Cuidado. Bueno, y es que también hay que decir una cosa, es que por ejemplo en el 2020, cuando llegó la pandemia, muchas de estas familias estuvieron en riesgo de perder sus hogares, pues porque obviamente no había sustento, no había cómo soportar los gastos, como nos pasó a todos, yo creo. Y pues muchas de estas personas tenían la hipoteca encima, o sea, podían perder sus casas por hipoteca. Entonces se presentó una acción popular, sin embargo, pues no hay mucha información al respecto. Yo diría que hasta el momento han logrado salvar sus hogares por lo que veo. A ver, aquí se puede ver bastante bien. Mire que también pues tienen como antenas de Movistar y de señal de eso. O sea, la verdad está, yo veo que tiene absolutamente todo cubierto de servicios y todo eso. Sí, o sea, no está mal. Y tiene bonita vista. Y estoy muy seguro que estas casas igual se valorizaron bastante porque ya ha pasado mucho tiempo desde que fundaron el barrio y ya está bien establecido con todos los servicios. Está, la verdad, muy bien ubicado porque está a 2 cuadras de la calle. ¿Sí? No, y tienen buena vista también. Es bonito. Ajá. No, a mí me parece que igual sí es como muy peculiar, como muy costumbrista. Muchas veces ustedes me dicen, Diego, ¿cómo podemos apoyarte? ¿A dónde te enviamos nuestros millones? Y yo les digo, pelados, es mucho más sencillo que eso. Si de verdad les gusta este contenido, por favor, suscríbanse, dejen un like y compártanlo con un amigo. Es la forma más eficaz y además gratuita de apoyar este canal. Entonces, si de verdad les gusta, pelados, por favor, suscríbanse. Miren, esta casa está abandonada. Sí, está bien abandonada. Y de hace rato. Cuéntanos, Lisca. No, porque pues de pronto sí estaba ofendido, pero yo siento que tenía traguitos en la cabeza. No, porque estaba loco. Se nota que tal vez incluso ni habitaba la casa, porque esa casa parecía Sí, era como deshabitada, sí. Y el man estaba desde abajo, yo estaba hablando por celular y ustedes dos estaban grabando y se escucharon los... Pero igual no creo que fue muy violento, no me pareció violento a mí. ¿Cómo ¿no? llegó? Sí. Pues Pero el ya man después llegó él pidió agresivo. disculpas. Después No, dijo como, no, también. ¿Usted qué está haciendo ahí? Porque está grabando mi casa así. No, usted que así todo alzado. Sí llegó alzado. Porque por eso él pidió disculpas. Él dijo, igual disculparán. No, es que pues de pronto el man tenía como no su pecado, sino como su psicosis por algo, porque pues se veía que era como un man un poco amigable. Igual como en cualquier barrio de Bogotá, o sea, también tiene sus cosas, descuidos que uno puede notar. Y es que pues por ejemplo acá, o sea, como lo vimos allá como en la parte de bien arriba que está como lleno como ya de escombros, pues aquí también pues está como lleno de hollines, ya está lleno manchas, sí. Sí, pero pues y además no parece que utilizaran ese coso, no sé, se me ve como bien se ve abandonado. un poco descuidado, se ve Sí. un poco abandonado. Pues un poco allá, no, un allá poco no. tiene como un sellito.
parece muy, no sé, con rejas, todo pero feo, güey. O sea, al principio yo dije como, ay, tan lindo, güey, y sí se ve lindo. Sin embargo, donde estuviera más cuidado, no sé, esas vainas como remodeladas, sería hermoso, güey. O sea, tiene oportunidades de mejora. Vea, ahí dice los días de recolección de la basura. Ah. Lunes, miércoles y viernes y es en la noche. Estamos con doña Luisa, ella es una de las personas que vive aquí en La Palma Comuneros, así se llama, ¿cierto? ¿Desde qué año está su merced aquí? Desde el año 94. Anteriormente, digamos, este barrio era como la periferia, o sea, era como el límite de la ciudad. No. Siempre es como centrado. Sí, cuando llegamos ya que había harta población alrededor. ¿Cuentan con todos los servicios en las casas? Sí, Incluso gas. sí. Y bueno, ¿qué tal es la experiencia de vivir acá? La comunidad, digamos, las dificultades que de pronto se les puedan presentar. Al principio muy buena porque veníamos de un sitio muy reconocido, pero al mismo tiempo muy reservado, que como que nos temían, pero éramos una comunidad muy organizada, pero llegamos aquí, los chicos fueron creciendo y a medida que fueron creciendo muchos se nos fueron perdiendo, pero muchos salieron a flote. ¿Cierto? Tenemos un colegio, no es antiguo, es nuevo, se podría decir, está entre lo nuevo. Es también parte de la comunidad porque ese terreno nos pertenecía a nosotros, que el gobierno prácticamente lo volvieron a revender. Prácticamente el terreno era de nosotros, sí, pero el gobierno lo instaló ahí, ya no pudimos hacer nada. Y en cuanto a los temas estructurales de las casas, ¿cuáles son los retos que tienen que enfrentar? Las escrituras. Las escrituras, o sea, hasta el momento están sin escrituras. O sea, nosotros tenemos que, el reto de nosotros los propietarios es que tener las escrituras. Es algo que venimos luchando hace mucho tiempo y no se ha podido dar por medio de la caja de vivienda. O sea que en este momento las casas, ¿a nombre de quién están? Hay escrituras, pero al mismo tiempo hay una hipoteca. Las escrituras están detenidas por la hipoteca. ¿Esa hipoteca fue lo que se puso más complicado cuando el tema de la pandemia? Por ahí estuve leyendo. No. Esto viene de hace muchos años atrás, cuando digamos los papás de las nuevas familias en ese tiempo no sabían leer, no sabían escribir, simplemente firmaban y oponían una huella. Entonces la caja de vivienda nunca les aclaró el tema de las hipotecas. Entonces ellos se metieron en un proyecto que no fue aclarado como para cada núcleo familiar. Y digamos, esa hipoteca, ¿cuál es el titular de esa hipoteca? ¿Es un banco? ¿Es el Estado? Caja de Vivienda Popular. ¿Cuánto llevan entonces ustedes tratando de superar ese tema? 25 años. Desde que están acá, desde el que día estamos, 1. sí. Este sería como una buena oportunidad para llamar la atención a este caso, poner los ojos, porque igual, ¿ustedes cuánto tiempo llevan habitando acá? Más de 25 años. Más de 25 años. Lo que pasa es que nosotros fuimos muy atropellados. Fuimos atropellados por la comunidad de alrededor, fuimos atropellados por el gobierno en ese tiempo de Mocu, fuimos atropellados por los que administraron la caja de vivienda en ese tiempo. Fuimos atropellados por bienestar familiar, bienestar social, fuimos atropellados por los colegios que habían alrededor, fuimos atropellados por las comunidades porque nos tiraban piedra, no nos dejaban ingresar a nuestras viviendas. Fue fatal, porque en ese tiempo pasó que también sacaron los de la L, entonces pensaron que los de la L venían para esta zona y en ese tiempo los de la L los llevaron fue para otro sitio que en este momento no recuerdo. ¿Y ustedes son familias de recicladores que estaban en la sexta con 13 sobre la 9ª, San Andresito la 38. Bueno, doña Luisa, ¿algo más que su merced pronto quiera poner acá para que la gente la escuche? Algo más, que queremos que nos levanten las hipotecas para que las escrituras queden limpias, que es lo que ya últimamente venimos luchando, y después ya vendrá el resto. Perfecto, doña Luisa, muchas gracias, muy gentil. Oigan, vean que por ejemplo, para facilitar la subida de las carreticas y de las motos, aquí adaptaron estas rampitas. La verdad, bien pensado, el problema es que de ahí para arriba sí sería imposible. Fíjense la altura del hasta aquí llega como el primer piso, ¿cierto? Tommy, parece ahí. ¿Cuánto mide Tommy? Pues fácilmente uno toca el techo, ¿no? Yo mido 1,83 más o menos. O sea, aquí enseguida hay un colegio, la verdad, bastante que está haciendo Tommy. Quedó en cámara. Hay un colegio bastante grande, miren que arriba como que tienen una cancha sintética, está enmayado y todo. Bueno, este arquito que está acá nos está dando curiosidad y la verdad es que es multiusos. Lo tienen ahí para secar ropa, pero también para mecer al niño liscano. Bueno, estamos con don Pedro Antonio. Su merced, ¿hace cuánto vive aquí entonces en las casas? Yo vivo aquí hace 23 años, trabajo reciclando, tengo mi hogar, trabajo en lo que salga, más que todo, pues ahorita por el momento ya por la edad que uno tiene, pues ya no lo recibe en ninguna empresa. ¿A qué me dedico yo ahora? Es a reciclar, a ser honesto, no quitarle una moneda a nadie, lo que se trabaja es para pagar un arriendo,
pagar la alimentación. Y así, como ustedes lo ven, me están viendo ahorita. Entonces, O sea que su merced no es propietario de una casa acá, está en arriendo. sí, yo pago ¿Y arriendo. le puedo preguntar cuánto cuesta el arriendo? Más o menos estoy pagando 300. ¿Qué estrato es acá? Y yo tengo extracto 1. Estrato 1. Digamos extracto 0. Como que yo tengo mi CISBEN, yo me siento enfermo en una vaina, yo corro para allá, a mí no me cobran un peso de allá. ¿Y qué tal ha sido la experiencia de vivir aquí? Pues para mí ha sido muy chévere, muy elegante, pues me dio duro al principio, porque cuando llegamos acá, más de uno, ¿qué hacemos aquí? ¿Por dónde escogemos? ¿Qué hacemos? Yo empecé lustrando zapatos, después me armé un chorrito, empecé reciclando. Ya después me llamaron para trabajar en una empresa, me fui a trabajar en una empresa, porque ya tenía contactos, me fui a trabajar en una empresa. Me fui a vivir un tiempo al sur también, el trabajo me quedaba allá. Y ya después me vine fue para acá, para el norte, y acá estoy todavía, ¿Con quién vive don Pedro Antonio? con mi compañera. Con su esposa. Y bueno, ¿su merced cree que en algún momento tenga la posibilidad de ser propietario de una de estas casas o ya ve que su merced va a ser siempre arrendatario? No, pues digamos, si Dios me lo socorre y que el gobierno me ayude, pues sí, ser propietario de una casita, digamos, de que alguien me ayude a mí para no estar pagando tanto arriendo. Es que el arriendo es lo que lo come a uno. No tanto lo de los servicios, nada, lo del arriendo, porque dígame usted, si usted consigue para comer, no consigue para el arriendo, si consigue para el arriendo, no. Casi a veces se gana 20, 30 mil pesos, 40 mil pesitos. Entonces tiene que empezar se ganó 20, 40, ahorre 20 para el arriendo así. Ganó 30, entonces va ahorrando así suavemente, como nosotros hacemos acá, los que pagamos arriendo. Más de uno paga que arriendo. La mayoría son propietarios, otros son inquilinos. También está la tiendecita así de barrio, bien surtida completamente. Bueno, tenemos aquí la oportunidad de conocer uno de los segundos pisos, pues que claramente es lo que más curiosidad nos da. Entonces, pues fíjense ustedes, ¿no? Así son los techos. Pues yo pensaba que de pronto llegaba como hasta cierta parte y era como una azotea, pero pues dense cuenta que es el techo de zinc, así como a la vista. Bueno, aquí también donde el Bessi también consiguen ropa de calidad de segunda para que le echen un ojito, ¿no? La tiendita aquí de 130B. La única tiendita que hay por aquí. Bueno, de igual manera que nos había contado doña Luisa, pues aquí tienen como unas dificultades en cuanto a la hipoteca. La caja de vivienda les hizo efectiva, digamos, la hipoteca y pues muchas de estas personas que tienen una deuda inicial de 10 millones al principio del proyecto, hace 24 años, al día de hoy ya sumando intereses y todo, ya va por los 120 millones. Vamos a traer la casa de doña Margarita que muy amablemente nos va a dejar conocer cómo es su hogar. Entonces fíjense que está el espacio, digamos, de la sala. Veo que aquí tiene menos sala, nevera. ¿Esa puertica ya es una habitación? Sí, esa es una pieza. Bueno, está la zona de la cocina con todos los servicios de gas, todo esto. Bueno, está el baño. Tienen un solo baño, ¿sí? Sí. Y fíjense que esta particularmente pues tiene, digamos, aquí abierto el espacio para el patio. Pues aquí tiene patio, su zona de lavandería, están las escaleras y está la habitación, bueno, como la que vimos ahorita que está ahí atrás. Y es un solo espacio. Pues supongamos, esto ya es pues reciclo de lo que uno consume acá, supongamos gaseosa y todo eso. Y ese es el patio que es el que yo quiero arreglar. Supongamos esta casa, la subieron y le pusieron esto, pero esto lo hemos arreglado ya 2 veces y vuelve y yo no sé por qué, si es la humedad o qué. Y lo mismo las escaleras están en la misma historia. Ah, es que acá está destapado. Sí, yo es no que me esto daba es cuenta. destapado. Entonces cuando llueve y todo eso, ese es el problema, porque si la humedad, pues obvio coge toda la escalera y eso y... Ella está presentando una dificultad aquí con las escaleras porque como se dan cuenta, los escalones se están derrumbando. Incluso miren, este ya está completamente caído. Y otro de acá, de hecho hace falta, fíjense. Ustedes saben que nosotros aquí cuando nos dan las oportunidades de conocer las problemáticas que puedan tener, pues también vale la pena como nosotros ayudar. Entonces miren, aquí en pantalla estoy dejando el NECI de la señora Margarita para los que voluntariamente quieran hacer algún aporte, echarle una manito aquí para que puedan solucionar ese tema de las escaleras y otro par de arreglitos por ahí que hacen falta. Pues la verdad, muy bienvenidos y muy agradecidos. Entonces muchachos, pues yo los conozco a ustedes, yo sé que son de muy buen corazón y sería una chimba también que ayudemos un poquito a las causas de los lugares que conocemos. ¿Cómo te pareció, Tommy? Uy, yo tengo varias conclusiones que dar. En tanto a peligrosidad, no me pareció para nada peligroso.
es de entender que igual van a tener mala fama tal vez por la historia y por lo que nos contaba la señora de que todos lo culpan que son ellos, ¿no? Pero en el momento me sentí bastante seguro, se tuvo inconvenientes, pero pues nada grave. Algo que noté es que entre más arriba era como más denso y también nos lo aclaró la señora Olga. Pero pues en resumen muy bien, gente muy querida diría yo. Y algo muy curioso de la ciudad, yo ni sabía, güey. Desconocía, digamos, de este tipo de casas y con el fin que se hicieron. Lo que dice Tomás es cierto. O sea, hay personas de todo tipo y también hay gente muy humilde también, gente que vive el reciclaje, gente que vive del diario, que así sustenta su hogar reciclando. Entonces pues es un llamado pues a de pronto hay gente que pueda colaborarle a esta gente, ¿no? De alguna u otra forma. Todos tienen como unas dificultades, tienen unas necesidades, pero la que hay en general entre todos ellos es el tema de las escrituras. Entonces qué bueno poder haber hecho este contenido y poder hablar y poder tocar ese tema, que se dé visibilidad, porque es una necesidad de muchas familias, aproximadamente 200 familias son las que habitan en el barrio de Los Siglos.